Vamos a dibujar con el programa 3D Studio Max varias transformaciones entre el icosaedro y dodecaedro, que son dos poliedros regulares. Tenemos aquí primitivas extendidas, que es el segundo apartado dentro de este cuadro de geometría. Pinchamos en Edra y pinchamos en este apartado y saldrá un icos y dodecaedro, que es la intersección del dodecaedro e icosaedro. Ahí lo tenemos. Lo tenemos aquí en planta, en alzado y en perfil. Como vemos, las proyecciones de planta y perfil son iguales, mientras que esta es la misma pero girada a 90 grados. Bueno, aquí lo tenemos en perspectiva cónica y podemos girar con la órbita para ver que efectivamente son pentágonos regulares y triángulos equiláteros. Y este es el arquimediano intersección de ambos, de dodecaedro e icosaedro. Bueno, si de repente empezamos a elevar esto, llega un momento en que tenemos ahí hexágonos regulares. Hay que buscar el punto exacto. Hexágonos regulares y pentágonos regulares. En el momento en que encontremos el que se adecua a los polígonos regulares, tendremos, el icosaedro truncado. O sea que del icos y dodecaedro, que es un corte de tipo 1, o sea, cortar cualquiera de los dos poliedros, dodecaedro o icosaedro, por la mitad de la arista, pasamos a este, que es el corte de tipo 2 del icosaedro. O sea que este sería el primer paso. Seguimos avanzando y como vemos, según vamos haciendo más pequeño, los pentágonos se convierten en puntos y tenemos el icosaedro, con lo cual ya tenemos ahí el poliedro regular. Bueno, hemos visto cómo pasar de icos y dodecaedro a icosaedro truncado a icosaedro, y ahora empezamos a mover esto de aquí. Entonces, dentro del icosaedro, al achaflanar vértices y aristas, llegará un momento en que esos rectángulos que unen los pentágonos se convierten en cuadrados, con lo cual tendremos el rombicosidodecaedro, que es el nuevo balón de fútbol. Antes vimos el icosaedro truncado, que es el antiguo. Entonces, si seguimos subiendo, dejan de ser cuadrados, ya no tiene polígonos regulares y por tanto ya no es arquimediano. Pero al hacerse más pequeños los triángulos, pues vemos que lo transformamos en un dodecaedro, y de esta forma hemos obtenido ya varios poliedros. Empezamos por el icosidodecaedro, pasamos al icosaedro truncado, pasamos al icosaedro, pasamos al rombicosidodecaedro y ahora entramos con el dodecaedro. Y vimos en tiempo real cómo obtener unos transformados en otros. Si ahora empezamos a incrementar esto, achaflanamos vértices y aristas, pasamos ahora por aquí otra vez al rombicosidodecaedro y entramos otra vez en el icosaedro. Mientras que si ahora avanzamos por aquí, otra vez tenemos el rombicosidodecaedro y pasamos al dodecaedro. O sea que siempre alternando entre este y este, vemos que en el medio de ambos tenemos el rombicosidodecaedro. Mientras que si partimos, vamos a poner aquí uno, si partimos del icosaedro, podríamos bajar los parámetros del icosaedro achaflanando aristas, obteniendo el icosaedro truncado, en el momento en que ahí aparecieran hexágonos regulares, y seguir avanzando hasta que fueran irregulares y convertirse en el icosidodecaedro. Bueno, pues estas son las variantes principales entre estos poliedros, el dodecaedro y el icosaedro. Y 3D Studio Max nos permite ver todo esto siempre
en tiempo real y nos lo permite ver. Por ejemplo, aquí transformamos el icosido decaedro en el icosaedro, en el dodecaedro truncado, quiero decir, en el momento en que aquí hay un polígono regular de 10 lados y por tanto está rodeado de los 5 triángulos equiláteros y de los 5 decágonos. Entonces esto subiendo los parámetros por aquí del dodecaedro al dodecaedro truncado y otra vez al icosido decaedro. Bueno, estas son las variables y por último tendríamos estas otras que lo que hacen es generar pirámides, como vemos aquí en el icosido decaedro. En el momento en que aumenta pirámides, pues llega un momento en que los triángulos coincidentes con la cara pentagonal hace que salga otro dodecaedro, y si seguimos incrementando, ahora ya tenemos poliedros cóncavos estrellados, ¿no? Entonces volvemos al parámetro 100. Estos serían los poliedros como el icosido decaedro con pirámides huecas. Ponemos 100, volvemos al original y podríamos variar los parámetros en R y vemos que entonces van saliendo pirámides de base pentagonal en el icosido decaedro. Si volvemos a 100, pues tenemos el icosido decaedro que podríamos transformar en dodecaedro y aplicar la transformación R, de manera que podíamos obtener un poliedro de Catalan, ¿no?, al aumentar pirámides en cada una de las caras, ¿no?, dodecaedro pentaquis. Mientras que si hacíamos coincidir esta cara con esta y lo mismo todas las adyacentes, o sea, dos que están al lado de dos pentágonos, para ello seguimos incrementando esto. A ver. En el momento en que hacemos coincidir dos caras, como aquí, tenemos el triacontaedro rómbico, que es otro poliedro de Catalan. O sea que 3D Studio Max nos permite en tiempo real transformar poliedros regulares en arquimedianos y arquimedianos en poliedros de Catalan, como este que vemos aquí, que está formado por rombos. Todos los de Catalan tienen siempre las caras iguales y no son polígonos regulares. El triacontaedro rómbico, podemos seguir aumentando el parámetro R, provocando pirámides sobre las caras. Las pirámides anteriores que teníamos del anterior poliedro de Catalan ahora hace que esas pirámides estén sobre los pentágonos del dodecaedro original, que también los vértices eran la base de el poliedro de Catalan como del dodecaedro. Bueno, y aquí vemos, una vez que este pentagrama que vemos aquí tenga todos sus triángulos coplanares, o sea que el pentagrama, por ejemplo, si hacemos esto, vemos que el pentagrama tiene las caras que a veces no son coplanares. Entonces lo vemos de lejos, o sea, ahora aquí tiene una concavidad. Entonces esto lo podemos ver en esta vista. En el momento en que esta línea y esta son coincidentes en una vertical, tenemos que la figura es un pequeño dodecaedro estrellado. Entonces hacemos esto con un valor más pequeño y vemos que ahí ya se transforman en dos líneas coincidentes, o sea que son una sola, y por tanto tenemos el poliedro de Kepler
pequeño dodecaedro estrellado, que se forma al prolongar las aristas de los pentágonos. Al prolongar las aristas tenemos esta arista prolongada, esta, y hacemos lo mismo con todas las caras y obtenemos las pirámides del pequeño dodecaedro estrellado. O sea que hemos visto cómo obtener de los regulares dodecaedro y icosaedro varios arquimedianos, y de los arquimedianos obtener algunos de Catalan, y de los de Catalan obtener también algunos, como en este caso, estrellados, ¿no?